Muy buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo número 15 y en esta ocasión les vamos a hablar sobre la técnica de investigación Historias Diarios de Vida. Para comenzar con nuestra exposición, voy a estar hablándoles un poco sobre los antecedentes históricos del método de investigación cualitativo. Según Gloria Pérez Serrano, el método de investigación cualitativo tiene su origen en la cultura grecolatina y se conocen obras usando esta metodología de autores como Heródoto y Aristóteles. Después de los siglos XVII, XVIII y XIX, se desarrolla la teoría de la probabilidad en la estadística, manteniendo el quehacer científico como la única base para la investigación. En un intento por acercar las ciencias sociales a la investigación, Durkheim asemeja los hechos tangibles que puedan ser estudiados con un método científico. En esta etapa es donde surgen las controversias y discusiones sobre el dualismo epistemológico de las ciencias sociales. Es el equivalente a la combinación de conocimiento y acción. Robert Bowden y Douglas Bicklin desarrollan 4 fases básicas para la perspectiva cualitativa. La primera fase, que comprende desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 30, es donde se realizan los primeros trabajos de investigación cualitativa, consolidando así las primeras técnicas utilizadas de la investigación cualitativa. Entre estas podemos mencionar la técnica de observación de participante y no participante y la técnica de entrevista a profundidad. La segunda fase comprende de los años 1930 a 1950, donde se produce un declive en la utilización del método de investigación cualitativo. La tercera fase surge en la década de los 60, época en la cual surgen bastantes cambios sociales y el auge de la utilización del método cualitativo para realizar las investigaciones. Finalmente, la cuarta fase comprende de la década de los 1960 hasta la actualidad, donde surgen nuevas perspectivas, tanto sociológicas como antropológicas, y una evolución a partir de su teoría social. Los métodos de investigación cualitativa han demostrado ser efectivos para el estudio de la vida de las personas, la historia, el comportamiento, el funcionamiento organizacional, los movimientos sociales y las relaciones interaccionales. Las destrezas que necesita un investigador para realizar una investigación cualitativa son la sensibilidad teórica, la habilidad para mantener distancia analítica, destrezas finas de observación y destrezas de interacción social. Entrando ya en materia de lo que se trata nuestra exposición, les voy a mencionar algunos datos históricos sobre la técnica de investigación Historia Diarios de Vida. Sus inicios vienen a principios del siglo XX, en la Escuela de Chicago, con el desarrollo de nuevos planteamientos, según Thomas y Sanseki, o algo así se menciona, en 1918 y 1920. Realizaron una investigación sociológica sobre la inmigración de las familias polacas en América, comenzando así a desarrollarse como instrumento de análisis esta técnica. La técnica Historia o Diarios de Vida es una técnica de investigación cualitativa, ubicada en el marco de dominio metodológico biográfico, cuyo objeto principal es el análisis de transcripción que el investigador realiza a raíz de los relatos de la persona sobre su vida en momentos concretos de la misma. Podemos hallar el origen del método biográfico en las obras de Thomas y Sansesic, algo así se menciona, en 1972, donde aparece por primera vez el uso del término historia o diario de vida. Entre los precursores de la utilización de la técnica historia diario de vida podemos mencionar a Saravia en 1985, Bayes en 1997, Crombie en el 2004, Cornejo en el 2006. Estos autores coinciden que han sido aplicadas en distintos campos, por ejemplo, en las ciencias sociales. Dentro de estas podemos mencionar las disciplinas de psicología, antropología, sociología. Por mi parte, esto ha sido todo. Para continuar con el desarrollo de la exposición, cedo la palabra a mi compañera Yulisa Lemus. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Yulisa Lemus. Yo les voy a seguir hablando sobre el tema
historias y diarios de vida en su descripción y las características que este posee. Dice que una de las características es: la historia de vida es una técnica de investigación cualitativa que consiste básicamente en el análisis y transcripción que efectúa un investigador del relato que realiza en la persona, los acontecimientos y vivencias más destacados de su propia vida. Este es un análisis más que todo a fondo investigativo, que trata el investigador de ver las maneras de actuar, los sentimientos relacionados con las personas a través de entrevistas, charlas y cosas personales con el grupo o con la persona que está estudiando, para determinar un hecho que ha pasado ya hace muchos años. Otra de sus características es, dice, uno de los aspectos más controvertidos en la fundamentación teórica de historias de vida es, en tanto a la técnica de investigación cualitativa, es el de tratar de diferenciar los convenientes de otras técnicas y métodos de afines. Y no solo esto, sino también precisar adecuadamente en diversos tipos de documentos biográficos. Las técnicas de vida también, aparte de que ellos todas las técnicas son de suma importancia y tienen sus diferentes formas de llevarse a cabo. Las técnicas de vida, la diferencia es de que ella trata de investigar, como ya lo hemos dicho anteriormente, lo que ha ocurrido en el pasado, ya sea sobre un hecho relevante. Para esto toma a personas o grupos de personas que han vivido esa experiencia y tener adecuadamente los documentos biográficos que se van a usar en dicha técnica. Dice que también la utilidad de la historia de vida se da más que todo en el ámbito específico de la pedagogía y de la educación social. Esto depende del tipo de prisma que se ve desde un punto de vista, es decir, como de punto de vista, porque puede ser que a mí o a cualquier otra persona no haya interesante X cosa, X tema, por decirlo así, pero va a depender de cómo otras personas le ven el interés o de qué interés le hallaron a eso, aunque yo no se lo vea. Entonces es allí donde empieza la investigación. Sus características. Respecto a sus características, las historias de vida representan una modalidad de investigación cualitativa que provee de información acerca de los eventos y costumbres de demostrar cómo es la persona. Investigación de vida, aparte de ser que empiezan a trabajar de una manera, investigar los hechos que han ocurrido en el pasado, su objetivo es ver cuáles fueron los eventos más relevantes de esa persona o de una determinada comunidad donde ha pasado un hecho que se está investigando. Dice que no objetivo tanto así, sino que también como característica o descripción de esto es de que historia de vida trata de formar un perfil desde el pasado hasta el actual momento donde está. Otra característica relevante son las acciones de un individuo como actor humano y participante en la transmisión y vida social, la reconstrucción de los acontecimientos que vivió y la transmisión de su experiencia vital. ¿A qué queremos llegar con esto? Puede ser que lo que nosotros estamos investigando sea algo de que una persona lo ha vivido, o sea, como vuelvo a decir, una persona o un grupo de personas, entonces puede ser de que algo que ella vivió en el sentido de que ya independientemente de la área, sea algo en ciencias jurídicas, en sociología, psicología, en cualquier área, mercadeo, como sea, que haya pasado años atrás y que de qué manera esto ha ido progresando en su vida o en el sector donde está pasando determinado hecho. Dice también que esto incluye la información acumulada sobre la vida del sujeto, escolaridad, salud, familia, entre otros, realizada por el investigador, quien actúa como narrador, transcriptor y relator. Para investigación de vida debemos de ir acomodando de una manera u otra y de una manera prudente las preguntas, a manera de saber todo del grupo de personas o de la persona a la cual estamos investigando. La salud, su familia, como lo acabo de mencionar, los estudios que ha tenido, a manera de, como le mencioné anteriormente, de tener un perfil de vida de los años transcurridos de donde ha pasado los hechos o lo que se quiere investigar. También se dice que mediante entrevistas sucesivas obtiene el testimonio subjetivo de una persona, del acontecimiento y valoración de su propia existencia. Cuando hablamos de las entrevistas y de los testimonios subjetivos, estamos hablando de las diferentes verdades que hay. Tomamos diferentes puntos de vista. Puede ser que mi sujeto de estudio sea una persona. Esta persona viene y me cuenta lo que pasó hace años, qué es lo que ha venido transcurriendo durante este tiempo hasta ahora. Tomamos diferentes puntos de vista, lo que las otras personas nos pueden contar, a llegar a una sola verdad o diferentes verdades, por decirlo así. Y también es de recordar de que toda experiencia se vuelve una narración interesante. Dice también de que se narra algo vivido con su origen y desarrollo, con progresiones y regresiones, con contornos sumamente precios, con sus cifras y significados. A esto nos referimos en la parte
Un ejemplo claro puede ser en la parte como en los tiempos de guerra. En los tiempos de guerra, si nosotros como investigador, mi tema es investigar cuáles fueron los hechos psicológicos que las personas o problemas psicológicos, perdón, que las personas tuvieron a este tiempo, ¿verdad? Yo como investigador debo de investigar a una persona que haya vivido ese tiempo, que sepa qué pasó en esos momentos, que tenga la experiencia, cruda experiencia, por decirlo así, de haber vivido esos momentos. No puedo investigar a un joven que le han contado a los familiares qué fue lo que pasó, porque entonces mi investigación va a ser vaga, o sea, no va a tener un fin o algo coherente. Debo de ser realista e investigar unas personas que lo hayan vivido. Pero dice, tiene que ser la experiencia vivida, y como lo mencioné anteriormente, toda experiencia se vuelve una narración, y más si vamos con nuestro propósito de llegar a los resultados que nosotros queremos. Muchas gracias, esto es por mi parte. A continuación mi compañera Saraí les seguirá comentando sobre el tema. Gracias. Gracias, Julissa. Buenas tardes, mi nombre es Saraí García y yo les voy a hablar acerca de las ventajas, desventajas de la técnica historia o diario de vida. Además les hablaré sobre el procedimiento que se lleva a cabo para emplear esta técnica. Hablemos primero de las ventajas. Una de las ventajas es que provoca que el estudiante adquiera conocimientos, capacidades y destrezas, asumiendo una actitud activa y autónoma. En relación a la actividad planificada que se ha de realizar. Otra de las ventajas es que permite investigar los sentimientos, emociones e intenciones de las personas, analizar los casos que se han configurado en el presente y así recrearlo el pasado en el momento presente. Además es de carácter retrospectivo, longitudinal y subjetivo. ¿A qué se refiere cuando habla de retrospectivo? Retrospectivo es que hace referencia hacia el pasado. Longitudinal es que habla, o se realiza en un largo, mediano y corto plazo. Y cuando se habla de subjetivo es que se basa en los sentimientos de las personas. También permite reconstruir y reflexionar de la memoria viva de los sujetos, el cúmulo de experiencias de la vida de la sociedad. Además, los estudiantes a través de esta técnica, historias de vida, también adquieren una práctica de escuchar relatos o historias extraordinarias, conmovedoras, de otros lugares, de otras experiencias vividas por sus familiares, ya que con esto conocen y profundizan sus raíces y así también trabajan con su identidad personal. Además, también esta técnica tiene la ventaja de que facilita y exige una triangulación metodológica. ¿A qué se refiere esto? Que es cuando se da que tiene la opción de dos o más recolecciones de datos. Además, también otra de las ventajas es que permite humanizar la historia, creándola muy personal mediante el relato. Ahora les hablaré sobre las desventajas. Una de las desventajas es que tiene fuertes limitaciones debido a la naturaleza que tiene esta técnica. Ya que el testimonio es individual y suscita una gran subjetividad y relatividad. Otra de las desventajas es que puede cambiar el enfoque de indagación que se está llevando a cabo debido a las personas que han sido olvidadas al incluirlas cuando se está construyendo la historia. Además, esta técnica tiene problemas de validez interna y externa asociada a cualquier técnica cualitativa. También uno de los peligros o desventajas más comunes es que las personas encuestadas o entrevistadas tienden más a interpretar las historias o los relatos según sus vivencias y no al fiel
relato de la misma. Otra de las desventajas que más se ha visto es que hacen no tienen fiabilidad hacia la fuente oral, ya que piensan que tal vez porque las personas pueden presentar también enfermedades, también por la edad de las personas, etc. Ahora les hablaré sobre los procedimientos que se lleva a cabo para emplear esta técnica. Este se da mediante 4 etapas. La primera etapa se llama momento preliminar. Esta es antes de la recolección de las historias o los relatos. En esta el investigador tiene que elegir el tema y así también el abordaje del mismo. También por medio de unas interrogantes. Por ejemplo, tiene que ver para qué la elección del tema, por qué investigarlo y para qué. La segunda etapa se llama contactos, negociaciones y contratos. En esta se define la inclusión y la exclusión de los participantes, quiénes van a ser los narradores que van a intervenir, y así también entregarles el contenido y los objetivos de la investigación, así como los procedimientos de los cuales van a hacer en sus historias. La tercera etapa se llama recolección de relatos mediante una entrevista. Aquí es donde se construye toda la historia, es donde el narrador o un sujeto cuenta un testimonio o una historia de sus vivencias, y es donde a un investigador, y mediante una entrevista. Y la cuarta etapa y la última es el análisis de los relatos. Aquí la lógica y la metodología tiene que ir basada o enfocada en el objeto de estudio, pero también en los resultados que se han de obtener. Es decir, los métodos de análisis deben adaptarse a ellos y no al revés. Bueno, esta ha sido mi participación, y ahora va a continuar mi compañero Luis Montesinos. Lo dejamos a él. Gracias. Muchas gracias, Ari. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Luis Montesinos y voy a seguir explicando sobre el tema. A mí me tocó la parte de los ejemplos reales de aplicación de esta técnica, y un ejemplo real que decidimos tomar es un libro basado en el testimonio de una mujer. De hecho, este libro fue escrito por Nidia Díaz, actual diputada por el Parlamento de Frente Farabundo Martí, FMLN. Ella en este libro narra el testimonio desde el momento en que ella fue prisionera en el año 85, en abril, y básicamente describe todo el difícil proceso que ella vivió en estos días que fue secuestrada. Y nosotros pensamos que este fue un ejemplo real y oportuno para tomarlo como ejemplo, valga la redundancia. El segundo ejemplo real es el libro que nos relata varias historias vividas durante la época de la guerra también. Y les voy a leer un fragmento, y dice: y me puse a ordenar los testimonios de año en año, según las grandes etapas de la guerra. Así, sumando relatos, nació este libro. Es de ellos, no mío. Ellos lo concibieron, le dieron vida al calor de las conversas nocturnas junto a una disimulada grabadora. Yo solo ayudé en el parto. ¿Es un libro de radio, de comunicación? No lo sé. En todos los relatos está presente: la venceremos. Eso sí, esto fue escrito por López Vigil en el año 91, y el libro se llama Las 1001 historias de radio venceremos. Estos fueron dos ejemplos que decidimos que eran muy oportunos. También les voy a platicar sobre o exponer sobre la técnica o el tipo de análisis que empleamos en dicha técnica. La fase de análisis de los datos supone básicamente los procesos de transcripción, codificación y archivo de los relatos recogidos. En este momento conviene tener en cuenta además las consideraciones propias de cualquier tipo de estudio, como son la de validez interna y externa, la representatividad, etc.
En este sentido, es muy importante considerar y controlar las posibles fuentes de distorsión, las que provienen del sujeto entrevistado, mentira, engaño, responder a lo que el entrevistador desea, buscarse una buena imagen ante el investigador o querer dar la impresión de lo que no es, justificarse, echar la culpa a otros. Las que provienen del investigador, prejuicios, excesivo dirigismo, la edad, el sexo, etcétera, y las que provienen de la interacción del sujeto investigador, marco demasiado formal o la comunicación no verbal. El análisis tipológico consiste en categorizar y clasificar el material recogido de modo en que se pueda reducir la realidad a una serie de tipos que puedan representar las diferentes fases o momentos en la situación vital de un sujeto o grupo de sujetos. El análisis de contenido, una definición válida de esta técnica, sigue siendo la dada por Stone y otros. El análisis de contenido es una técnica de investigación para hacer interferencias mediante la identificación sistemática y objetiva de características específicas dentro de un contexto. Estos fueron los tipos de análisis que se emplean en dicha técnica, licenciado, y para mí fue un gusto haberles expuesto. Muchísimas gracias. Pasen buenas noches.